Saludos mis amados hermanos, bienvenidos al Tribunal Cristiano. Soy el pastor Ricky Rosado. Mire, con mallete en mano aquí en el Tribunal Cristiano. Qué bueno. Bueno, mis amados, hoy tengo un programa como de costumbre. Usted sabe que nos enveramos en traer buenos invitados. Y recuerde que nos puede seguir en todas las redes sociales, en el canal de YouTube, como Apóstol Ricky Rosado y también en los diferentes canales de televisión y emisoras de radio que se conectan y todo lo que hacemos a través de las redes aquí en Graficón. Eh, Hoy me acompaña un amigo, un hermano, una persona que estimo, que hace muchos años le conozco y que su trayectoria ha sido de impacto, no solamente en el área ministerial, sino también en el área educativa, porque es parte de su preparación, y en el área de activista social, velando por los principios y los valores y sobre todo por la niñez. Ha tenido unos impactos tremendos a favor de la niñez. Y nada, vamos a conversar con él de su vida, de su trayectoria, pero de temas de actualidad y lo que se está haciendo para proteger la niñez y proteger esos principios y valores que son tan necesarios. Él es el pastor José Vicente. Bendecido, pastor. Bendiciones, Ricky. Saludos a toda la gente que nos escucha. Para nosotros es un honor, un placer estar contigo en este día y poder conversar un ratito sobre lo que pasa en Puerto Rico y bendecimos toda esa gente linda que nos escucha. Excuso a mi fiscal, yo soy el juez del tribunal, pero el fiscal hoy está en asuntos investigativos, el apóstol Walter Santiago. Pero tú no estás ahí como acusado, tranquilo. Tú estás ahí como testigo presencial de las cosas que Dios está haciendo en Puerto Rico. Saludamos a Walter, donde quiera que esté. Bien. José Vicente, si habláramos de José Vicente, ¿quién es José Vicente? ¿De dónde viene? ¿Qué ha hecho en su vida, su trayectoria? Pues mira, yo vengo del pueblo de Calley, nacido y Ah, criado en el pueblo de callellano. Calley, aunque vivo en San Lorenzo. Pero he tenido una vida en el ámbito educativo, pues mi doctorado en educación, he estado 24 años en el sistema educativo de Puerto Rico en diferentes facetas, tanto como director, maestro de inglés, maestro de educación física, maestro cooperador, Bueno, qué diverso, inglés, educación física, sí. de todo. En ese aspecto educativo hemos ayudado mucho en causas educativas, en el ámbito pastoral. Pero antes de entrar pastoral, tú estabas relacionado con la milicia también. Sí, yo estuve 23 años en el ejército, en el US Navy. Wow. Y estuve estacionado en California, en Washington, D.C., en Maple, Florida. Estuve en la guerra, en la primera ¿Oh, guerra, sí? en Kuwait, Medio Oriente. O sea que he estado por 23 años, estuve en ese ámbito militar. Y ahí hice sin número de cosas, ¿verdad? Por eso es que tengo un conocimiento vasto Sí. en lo que es la parte militar y por ejemplo, la radio cuando Inspira necesita algún comentario sobre guerra, pues me llaman de vez en cuando y les ayudamos. Sí, ¿verdad? Eh, Porque tuviste 23 años en la milicia y tuviste en ese conflicto de Kuwait que yo recuerdo, porque yo estaba comenzando a construir el templo en Calle, estaba en la carpa, iba a comenzar el templo, y recuerdo que ese viernes estoy llegando allí y explotó el primer misil que mandaron para allá, para Kuwait, y yo dije, oh, inclusive tenía un feligrés que lo activaron, y yo dije, wow, esto ahora Dios nos ayudará. Y gracias a Dios, pasó Kuwait, construimos el templo y todo eso. y aquel templo está lindo allí, Sí, ese un área templo bonita. muy bonito ahí en Calle y en Barrio Beatriz. 10 acres de terreno, el edificio, muy bueno, se ha mantenido, qué bueno. Sí, sí, y está bonito, Calle es bello. Sí, Calle es un pueblo yo bello. fui pastor en Calle y viví 11 años en Calle, allí en Barrio Beatriz, y después en Las Muesas, que Pues, es la urbanización que está frente a Pérez Hermano. qué Sí, bueno. No, y Calle ahora mismo no es una tiene ciudad, unos cambios una ciudad. increíbles. Yo me pierdo ahora cuando voy por allí. Ajá.
Sí, toda mi familia está allí, Qué bueno. gracias, sí. Y entonces, después que saliste de la milicia y estabas ya como educador, eh, ¿cómo fue el ministerio? Bueno, yo entro al ministerio primero de jóvenes, de la juventud, que se conoce como AJEC, que es la Asociación de Jóvenes Embajadores de Cristo, y estuve con ellos varios años, fui líder a nivel isla, y ahí fue que me desarrollé como líder a nivel isla. Y luego entro siendo líder y soltero, pues entro al pastorado en el 2001. Ok. Y entro en un envío que hace el famoso Pedro Torres Ah, Velázquez, Pedro Torres. esto a San Lorenzo y allí Ah, empiezo fuiste a pastorear a San al Lorenzo. lugar donde resides actualmente. Sí, porque después que empiezo a pastorear me caso, pues compramos allí cerca de la iglesia Ok. y allí nos hemos quedado, un sitio acogedor, campo y Y céntrico tranquilo. porque te mueves para cualquier área del área este desde allí con facilidad. Sí, ¿no? Y entramos a San Juan, ¿San Calle. Lorenzo se sube por el expreso Chayán? Sí, el expreso Chayán te lleva directo. Sí, desde que hicieron eso es una... Aquí el problema en San Lorenzo es la 30, que siempre está Ah. congestionada, muchachos. Eso hay y, que y hacer eso que eso le han hecho 20 ampliaciones. construcciones y ampliaciones. Pero fíjate, es un pueblo acogedor y me gusta y nos hemos quedado allí. Ok, qué bien. ¿Y cuánto ya llevas en el ministerio? Empezaste en el 2001, ya llevas casi para 25 años. Casi 25 años hemos pastoreado con esta es la cuarta iglesia. Pastoreé San Lorenzo, Gurabo. Estuvimos un tiempo en Humacao ayudando allí. San Juan y ahora en Caguas. Ok. ¿San Juan, es su Guaynabo o no? No, San Juan, quedaba la iglesia de Filadelfia, queda el estacionamiento de Guaynabo, la iglesia pertenece a San Juan. Está Algo, bueno eso, está bueno eso. algo extraño, pero Sí, se entra por Guaynabo porque quedan enclavadas para poder salir por San Juan. sí, sí. Muy bueno. Pero aparte de ser pastor y esa experiencia ministerial, también tú has tenido varios cargos dentro del concilio. Sí, hemos tenido varios cargos desde que comenzamos. Uno de los cargos que estamos actualmente, estamos presidiendo la Junta Ejecutiva de la Universidad MISPA, ¿verdad? Y esa junta pues está compuesta de 9 miembros, que son la gobernanza de la universidad. Que ya se ha desarrollado la universidad. Tiene un buen recinto aquí en Río Piedra, ¿verdad? Fíjate, sí, tenemos un buen recinto en la salida y en la 199, salida con la número 1 en la esquinita allí. Y en estos 2 años, pues nuestro conocimiento a nivel militar y educativo, pues nos llevó a dar un paso más allá en la universidad y extendimos el doctorado y Ya tienen doctorado ahora sí, actualmente. tenemos un doctorado Y la bien, universidad está acreditada. está acreditada. Pasamos la acreditación, actualmente la Todo reacreditación, eso bajo tu administración. incumbencia, sí. Ok. Y nos decidimos extenderla a los Estados Unidos y ya tenemos 2 campus. Estamos en Orlando, Florida, Ah, en el campus, municipio 79. y ahora estamos en el proceso de culminación con Laredo, Texas. Ah, Texas, mira qué bien. También muchos puertorriqueños. Sí. ¿Y en Puerto Rico tiene más recinto o es nada más San Juan? Bueno, tenemos el main campus de San Juan, pero tenemos varios centros certificados que están ubicados en todas las regiones que nosotros tenemos en Puerto Rico, donde se da el curso de certificado. Y la Lo- gente que estudia allí no tan solamente es porque de la organización de ustedes, MI. no, tenemos una variedad de estudiantes, porque el currículo que hemos diseñado actual, revisado, pues también tú el doctorado lo puedes utilizar para poder ingresar, por ejemplo, a las Fuerzas Aéreas, Fuerza Armada, al gobierno federal. O sea que está bien diseñado y ahora tenemos tanto en maestría, bachillerato y doctorado, adventistas, católicos, miembros de congregaciones independientes, otros concilios. O sea que Qué bien. nos hemos extendido en ese aspecto, pues, y aún así estamos creando un programa donde vamos a hacer unos acuerdos colaborativos con distintos concilios y organizaciones independientes.
Sí, para darle el recurso de que puedan preparar su gente. Sí, porque en Puerto Rico no es fácil mantener una universidad No, no, cristiana y cristiana menos. y acreditada, porque Solamente creo que hay 2, ¿verdad? Están, digo, me corrige, están ustedes, MI, que es el MISPA, ¿verdad? el MIPA, Y la Mission Board tiene algo, o tiene sí, está el la UTC la OTC. y está también el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Okey. No sé si el seminario ya terminó la acreditación porque tenían una situación con la reacreditación. La Interamericana sí también da como universidad, Teología, sí. teología. Pero dentro de las teológicas, pues se conocen estas tres y la Universidad Interamericana se conoce Ujú. como una general. Okey, Y la adventista. La adventista, pero la adventista ya entra dentro de las generales porque ellos tienen cursos generales. okey. Tienen otros cursos, sí. Qué tremendo, ¿verdad? Y saber todo ese trabajo que se hace, y que tu trayectoria así lo ha comprobado. Pero también tú has sido una persona militante en la defensa de los principios, los valores, la educación, porque te conozco, ¿verdad? Defendiendo la familia, la niñez, allí en la legislatura, a nivel del gobierno central, especialmente en el Departamento de Educación. Cuéntanos un poco sobre eso también. Pues mira, esto dentro del Departamento de Educación, pues hay unas situaciones que se han dado en términos de la niñez. Por ejemplo, hemos estado luchando mucho con aspectos que han afectado a nuestros niños menores de 16 años, que son cuando se hacen este tipo de eventos que son musicales, con letras que afecta los niños especialmente los niños que tenemos en nuestras iglesias Sí, son bien estamos afectados hablando de la música esta underground o la música urbana de doble sentido, que es bastante, y que el Departamento de Educación, aparentemente, las clases graduandas y todo este tipo de grupos se han metido allí y están llevando este tipo de de música y actividades y actividades. música, y especialmente las guaguas públicas. Al principio era muy fuerte escuchar las guaguas públicas con ese ¿A sonido. qué te refieres, guagua pública? ¿Al transporte escolar? Transporte escolar, Ok. con música alta, denigrando a la mujer, ofreciendo para que los niños pues fumaran y pariciaran de este tipo de conducta que es muy negativa a la conducta de aquellos padres que quieren cuidar sus niños y son conservadores en esa crianza. Y, y eso ha ¿Y ese bajado. mensaje has podido llevarlo y está teniendo respuesta? Pues fíjate, hemos tenido respuestas en varias regiones. Todavía falta mucho trabajo. Tú sabes que hay una ley que se acaba, digo, hay un proyecto de ley que se acaba de aprobar en el Senado. Ese proyecto lo comenzamos a trabajar con la senadora Keren Riquelme en el cuatrienio pasado. Ahora lo adoptó el presidente del Senado. Y es el derecho de los padres a proteger a sus hijos y que se eduquen conforme a sus principios y valores. El Departamento de Educación no podría dar una clase de sexualidad, por decir un ejemplo, o de estos temas controversiales, sin que el padre esté enterado y uno de los padres o tutor o encargado autorice. Si se da la clase o se da porque no nos podemos oponer, ¿verdad?, a lo que van a hacer, pero sí tendrían que buscar unos acomodos razonables. Si el padre o tutor o encargado no autorizó, tendrán que buscar en esa hora otro tipo de acomodo o otra clase electiva, ¿verdad? Tú conoces mejor cómo funciona educación, pero ya ese proyecto, lo que no sé es, no sé si ayer oí que lo aprobaron también en Cámara, iría al despacho de la gobernadora. No, y ese proyecto es sumamente importante, porque usualmente lo que ocurría en educación es que muchos profesores llevaban sus cursos independientes.
y añadían todo lo que ellos pues estimaban añadir dentro de esos cursos. Hace unos años atrás se revisó el currículo, yo fui parte de esa revisión y se quitaron muchos aspectos que afectaban Ok. la niñez en términos de sexualidad y en términos de cosas Bueno, ¿te que acuerdas que hubo un momento unos libros que se compraron, que estuvieron en el Departamento de Educación, que levantamos la voz y se logró detener todo ese inventario? Lo tienen guardado por allí, ya debe estar dañado con hongo y moho y todas esas cosas, pero era un libro fuerte, este, y para niños pequeños. pequeños, era demasiado, eh, era destruir su niñez, Es innecesario. innecesario. Pero gracias a Dios que parte de tu gestión, como ha sido la nuestra y de otros grupos, se ha podido llevar ese mensaje y ya descansamos porque también se aprobó el proyecto 4, que es el currículo de Fe y Valores. Se había logrado ya por orden ejecutiva con Pierluisi, que eso sí lo trabajó la senadora Keren Riquelme, este, y estaba, el actual secretario lo reconoció también, pero gracias a Dios que ahora es una ley. Se está implementando, ¿sabe? Está funcionando. Bueno, todavía no se ha reflejado nada. Lo que tengo en conocimiento es que se estaba trabajando el asunto a nivel central para que pudiera establecerse en las escuelas. Y se estaba hablando también de un currículo de emociones. Ese es el que la gobernadora quiere ahora, Sí, de manejo de emociones. manejo de emociones. Pero todavía se está trabajando. Hemos tratado de entrar en ese proceso con la doctora Belmorro, pero todavía no hemos podido entrar en ese proceso. Sí estuve en una conversación con el licenciado y él quiere que yo sea parte de ese Pues muy bueno proceso. sería, porque nosotros confiamos en tu discreción y tu preparación para que ayude y vele porque esto se pueda lograr. Pero no se ha dado todavía ese proceso, pero hay que estar pendiente. Y yo sé que muchos de ustedes que hemos estado juntos en estas luchas, vamos a estar pendientes para que, Próximamente creo que vamos a tener una reunión con el señor secretario Eliezer Ramos y nada, haremos que tú estés también para repasar eh, lo que no se le da seguimiento, lo que no se le da la pertinencia y la supervisión necesaria, pues las leyes se convierten en letras muertas. Podemos tener un popurrí de leyes ahí, que es lo que estamos teniendo, y decisiones. Pero, como decía por ahí, el ojo del amo es que engorda al caballo. Tú no estás pendiente a la cosa, ni dándole seguimiento y supervisión, nuevamente lo repito, pues se quedan letra muerta, letra vacía. No se alcanza el objetivo. Pero nosotros nos vamos a encargar de que, y Vicente, el doctor y otros más, de que eso pueda tener una ejecución favorable. es importante, porque ahora vienen los famosos mapas curriculares que van a llegar a las manos de los maestros y hay que tener mucho cuidado con esa formación curricular, porque esa sería la que dirigiría todos los proyectos curriculares. ¿Y quién diseña eso? Pues un grupo, de acuerdo a lo que se establezca en este currículo de emociones, pues habrá un grupo de trabajo. Bueno, pero tienen que seguir la ley que acaban de aprobarse, porque eso es algo administrativo interno, pero la ley de, que es la ley 10, es la del currículo de valores. Y ahora esta, cuando se firme, sabremos el número. Ya esa será un poquito más 200 por ahí, o qué sé yo, porque van por allá, son números, pero esa es para que no puedan darse una serie de clases controvertibles a lo que un padre y una madre quiere para su hijo. Que buscarle el acomodo razonable, ¿verdad? En ese sentido. Cierto, pero siempre hay que estar vigilante, Sí, porque dentro de los equipos de trabajo, pues hay tú también personas. trabajas unos proyectos para la niñez a nivel pastoral y del concilio. Sí, estuvimos trabajando uno que lo sometimos en la pasada marcha por la niñez, No, pero ese proyecto de ley. proyecto de ley. Ah, ok, pero en adición a eso, vamos a unir esos proyectos de ley con, cuando dije la palabra proyecto, corrijo, que son actividades, unos eventos que tú haces que son muy lucidos. El más reciente fue en las escalinatas azul del Capitolio,
Y había una gran cantidad de actividad y de niños y de juegos. Te felicito. Yo estuve un rato por allí. Este, háblanos sobre eso. Pues mira, la actividad de ahora es marcha y concentración de niños porque estamos buscando que los niños vayan allí a pasar un momento agradable con su familia. Este sería la edición número 8, La número 8. la número 8, O porque sea, ha sido cada 2 años. cada 2 años. O sea que por 16 años se ha estado haciendo este evento. Yo llegué a ir a uno que salimos del parque Luis Muñoz Rivera. Luis Muñoz Rivera. Sí que Es, antes eran unas marchas. antes se hacía Y la marcha y se terminaba en el Capitolio, es correcto. ¿verdad? Pero ese proceso era tan largo y tan agotador, pues que entonces se ha ido cambiando la estrategia a quedarnos directamente en la Mejor y escalinata los sur niños, y la familia y los niños disfrutan allí. y disfrutan, comparten, el gobierno lleva charlas, llevamos actividades que los niños disfrutan, más los payasos, más la participación en tarima de los niños, que eso es lo más importante de esta actividad, que los niños tengan un espacio que puedan participar en tarimas, porque eso es algo que los va a marcar por vida. Y este año es ¿qué fecha? Va a ser el 1 de noviembre, sábado 1 de noviembre, Sábado 1 de noviembre. desde la 1:30 de la Y es tarde en buena esa fecha adelante. porque ya las tormentas, las lluvias, los huracanes y el sol como que se han bajado un poco. Han bajado un poco, Y ¿no? viene frío navideño. Y abrimos el espacio a iglesias que quieran participar, Ok. que nos pueden llamar. Voy a dar mi número, el 787-646-6796. 787-646-6796. Todos los que tengan algo relacionado con niños o que la niñez participe, pues pueden ser parte de ese evento. Pueden ser parte de ese evento. Usted como iglesia puede hacer una gira de niños y los lleva allí que jueguen y brinquen y disfruten junto a la familia, porque así también las iglesias pueden aprovechar ese evento como parte para su En la crecimiento iglesia, eh, ¿cómo tú has visto la situación de ayudar, orientar para evitar el maltrato de nuestra niñez? Porque las iglesias es un lugar bastante protegido. Todo el mundo tiene la percepción de que es un lugar protegido. Cuando digo la iglesia, me refiero a dos cosas. El trabajo lo que hacemos como templo, pero también lo que hacemos para orientar a la congregación en su ámbito personal y familiar. Fíjate, te puedo hablar en los pasados, el cambio en los pasados 8 años. Hemos visto que la iglesia se ha movido a ser más profesional. Y muchos líderes buscan educarse en ese ámbito y hemos visto que ese aspecto de maltrato se trabaja mucho en las congregaciones, educando a los padres, la familia, llevando a la familia a compartir mejor. Los pastores llevan ese mensaje de ese compartir familiar, de valores, eh, y se ha dado un cambio muy hermoso en términos congregacionales. Donde hay que trabajar mucho es en la familia fuera de la iglesia, En el interno de la familia, cuando digo fuera del ámbito del templo, creyentes o no creyentes, en sus hogares. en sus hogares, sí. Ahí es donde hay que trabajar fuerte, llevar el mensaje, porque vemos muchos hogares a veces son miembros apartados que no conocen del Señor, pues que todavía se da ese maltrato hacia los niños. Y tenemos que llevar ese mensaje fuera de la iglesia también, porque nos va a ayudar como iglesia también a que esa gente que no conoce al Señor se acerque más a la iglesia y busque ayuda. Es un área bien amplia. Fíjate, cada día tenemos que hacer más, pero a veces a mí me sorprende que el mismo Estado, tiende a ser los legisladores o entiéndase las agencias de gobierno, trabajan a veces divorciados de la iglesia, cuando la iglesia tiene tanto que aportar. Y segundo, hay leyes que son importantes que se ejecuten o que se hagan ley, como este proyecto 297 para proteger a las menores de, de, de una cuestión que tiene que ver con el aborto, en estas clínicas de aborto pues, que sabemos que es un negocio, esa mayoría le llaman clínicas de salud de aborto, pero
no necesariamente la salud de la madre está comprometida porque para eso están los hospitales. ¿No? Esto vas allí para practicarte un aborto. Y que muchas veces se hace ese aborto por una selección, algo electivo, y el médico se presta para eso, violando la parte finita de la ley. Y qué bueno que se van a hacer proyectos de ley para aclarar eso, para evitar ese lapsus que hay, esa rendijita Es- que hay por donde se están esa metiendo. afinidad. Es correcto. Y entonces ese proyecto que quiere proteger a la niña menor de 16 años, tiene 15 años o más en esa relación, que no sabe si es un incesto lo que hubo. Un incesto es una relación que se da en el interno de la familia, del hogar, por un allegado familiar, o una relación permisible en esos hogares por vecinos, gente que llega a las casas y abusan de esa niña y por desconocimiento, por miedo, por temor, por lo que sea. Entonces, cuando yo veo que hay un proyecto de ley que puede limitar eso, que puede descubrir, aquí el Departamento de Justicia en el cuatrenio pasado con Emanueli, si no es porque se esfuerza allí y la iglesia jugó un papel importante, hay un montón de casos que la senadora Rodríguez Bebe había sometido. Y descubrieron que se había faltado a lo que Sí, es la ética y la ley, porque no se pedía que algún adulto, padre o madre de esa niña estuviera allí para firmar un consentimiento y dar formado, sí. informado O, de o- qué o- o que, pasó. o que estuviera de acuerdo. O sea, entonces se practican estos abortos cuando no sabemos si hubo un delito cometido contra la dignidad de esa niña. Vuelvo y repito, incesto, violación, lo que sea. Y además, si fue abusada sexualmente por un extraño, pero ella por miedo no lo dice. Entonces, hay que abortarlo, vamos a buscar aquí los remedios equivocados sobre este asunto. Y hemos levantado la voz, pero a veces me sorprende esa ironía, esa hipocresía de que te hacen anuncios para la no violencia, para proteger a los menores, para no maltrato, pero leyes tan sencillas que nos pueden dar las herramientas para poder atajar el problema. Pues no. Y yo creo que el Departamento de la Familia y acuden, porque son ambos, deben abrirse más a escuchar la iglesia, escuchar Bueno, lo porque que somos sectores que las organizaciones sin fines de lucro, que dan estos servicios, y las iglesias que tienen estos departamentos, como su señoría y otros más, pues tenemos una relación empática y directa con la crisis, con el problema, y tiene mucho que aportar. Entonces a veces lo dejamos, y no menospreciando en ciertos profesionales, que sí se prepararon, pero se vuelve frío, se vuelve eso dogmático, y muchas veces son profesionales de escritorio, de de diseño, escritorio no de la calle. no tienen esa experiencia en el field, dentro de la comunidad, dentro de las familias pobres, dentro de las familias necesitadas. Y a veces esa toma de decisiones acá arriba no resuelve nada en lo que está pasando en ese entorno familiar allá abajo. Y yo creo que ese es un paso adelante que ellos deben comenzar a trabajar. Me parece que sí, y vuelvo a insistir, la iglesia tiene que ser más proactiva también, y tenemos que ser más observadores y críticos del sistema y ofrecer soluciones y alternativas, me parece a mí, en ese sentido. Pero además también las agencias de gobierno deben ser más empáticas y buscar a la gente que está en el día a día y poner los recursos, y no ponerse a veces en una camisa de fuerza, una cajera de obstáculos con ellos, porque no permiten que podamos fluir y ser efectivos. Nada, vamos a aprovechar un momentito para hacer la pausa. Venimos a hablar un poquito de la reunión que tuvimos con la secretaria de Justicia, que tú participaste, y de lo que estamos haciendo en ámbitos para seguir ayudando a nuestro Puerto Rico. Regresamos en breve en el Tribunal Cristiano. Bueno, continuamos aquí en el Tribunal Cristiano. Soy el pastor Ricky Rosado. Gracias por permitirnos llegar ahora no solamente a sus hogares, porque es donde la gente esté, en el teléfono, en la computadora, mientras están haciendo ejercicio, lo van oyendo, aquí con mallete en mano.
Me acompaña, recuerde que nos puede seguir, perdón, en las redes, como dije, y en el canal de YouTube como Apóstol Ricky Rosado. Ahí puede estar, o en mi X también puede entrar como Apóstol Ricky, ¿verdad? La página de Facebook de Ricky Rosado. Nada, son maneras de interactuar. Esto también sale por Spotify, sale por Instagram, sale por diferentes lugares. Puede ver un poquito sobre eso y eso lo va conectando hasta llevarlo al programa y en los canales que sale. Me acompaña el pastor José Vicente, pastor, doctor en educación y un activista a favor de los principios y valores para proteger la niñez y la familia. Y estamos hablando un poquito de esa protección de la niñez y cómo cada día podemos ser más efectivos en llevar no solamente el mensaje, porque es importante que se lleve el mensaje, pero la ejecución. Porque podemos tener un mensaje con montones de alternativas para resolver problemas, pero si no nos unimos y ejecutamos y auspiciamos y apoyamos a los que están haciendo el trabajo, pues mire, nos quedamos en bla, 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 bla. Y ya la gente está cansada de tanto bla, bla, bla. Y reuniones Y y reuniones talleres. y comités y cuánta cosa hay. Oye, pastor, tuvimos una reunión reciente en estos días con la secretaria de Justicia, la honorable Lourdes Gómez Torres. ¿Qué te pareció? Muy excelente ¿Verdad que sí? reunión, el diálogo que tuvimos, tanto los compañeros como ellos, en términos de todos los proyectos que están ahora en la mano del Senado, Cámara y Gobernación. Yo creo que fue una reunión muy productiva para todo el mundo, todo Tengo que Puerto Rico. felicitarla. Esta es la segunda vez en poco tiempo que ella abre sus puertas para una reunión. La iglesia tiene mucho que aportar, no tan solamente en el debate público, que lo hacemos como medios como este, sino en la ejecución. Yo soy de los que mi Señor Jesús nos enseñó tan fuertemente que no tan solamente seamos oidores, Sí, sino más bien hacedores. Yo le digo a la gente cuando yo predico, mire, si usted no se acuerda de los 30 minutos, 40 minutos que he predicado aquí, no tengo problema. Pero llévese algo y ese algo póngalo en práctica. Yo seré feliz como pastor y maestro de la palabra si ese algo tú lo pones en práctica, aunque no te acuerdes de todo demás el mensaje. Porque la gente oye y aplauden, y se emocionan, pero a veces no ejecutan. Y ujú. la ejecución es importante. Sí, es importante, es la que va a dar el resultado que El esperamos. resultado. Y me pareció esa reunión, como tú bien has dicho, ella escuchó y con detenimiento y tenía parte de su equipo de trabajo allí y también había asesores de Fortaleza y había, pues todos nosotros en alguna manera discutiendo, viendo por dónde van los proyectos. Ella dijo que van a pasar varias cosas. Una de ellas que me gustó es que estas leyes nuevas que se han hecho, como la de la personalidad jurídica de las iglesias, esta ley de la ley 14 de la libertad religiosa, ¿verdad? Aclarando que a los fiscales y abogados del departamento ella pidió que hicieran una propuesta de los temas y quienes pueden dar las conferencias, los talleres, para educar sobre todas estas leyes y otras más que están surgiendo, porque si los fiscales y los abogados del departamento, que son nuestros defensores, los defensores del pueblo, no conocen las mismas leyes porque son tantas, pues, el adiestramiento, el taller es importante. Y también ella dijo que de esa manera se puede trabajar juntos para ser efectivo. Y es lo que ha pasado en Puerto Rico por muchos años. Se hacen muchas leyes, pero se quedan en el papel muchas veces, no se llevan a la ejecución. Y a mí me encantó la forma de ser ella, como la deferencia que tuvo con nosotros allí, eh, el escuchar sobre la libertad religiosa, que es Sí, uno de los temas más importantes en Puerto Rico, porque en Estados Unidos se conoce mucho sobre la ley libertad porque hay religiosa 28 estados que la tienen. y se lleva mucha orientación sobre eso. Pero acá en Puerto Rico vemos, por ejemplo, cosas que han pasado y se discutió allí en el Paseo de la Princesa que no deben pasar porque Ella personalmente anotó que va a reunirse con la directora de turismo, porque turismo es el que controla eso allí. ¿Por qué no se está permitiendo que
eh, los creyentes puedan expresar su fe allí. Pero van Exacto. otros y expresan cualquier locura, se desnudan allí y lo pueden hacer. Y hasta activistas que van y hacen Sí, hacen 20 cosas, 20 cosas delante de los niños y no le dicen no nada. le dicen nada. Pero ella tomó cartas en el asunto, va a trabajar en esa dirección. Dijo que iba a haber política pública de expresión de opinión legal sobre el caso de Pueblo versus Duarte y el aborto, el caso de Dobbs, y ella va a emitir una opinión. Eso nos pareció bien. Este, y, ¿ves? Y todas estas leyes que le estuvimos discutiendo que ya están en firma de la gobernadora o para firmarse y otras nuevas, pues hizo sus anotaciones, preguntó y los asesores de Fortaleza le dieron, pues prepárese que la gobernadora le va a enviar sus proyectos antes de firmarlo para que usted dé su opinión también. Y vi muy positivo lo de los asesores de Fortaleza con nosotros porque estaban en un diálogo donde pudimos concordar en muchas definiciones e interpretaciones de la ley. Esos diálogos son importantes. A mí antes me daba ah, una molestia, porque yo decía, nosotros tenemos tanto que aportar y educar y clarificar que muchas de las malas interpretaciones o las discusiones confusas que se están dando o las implementaciones de ciertos proyectos o políticas públicas eran ineficientes porque no escuchan de primera mano lo que tenemos que decir. Y esta administración ha sido de mucho diálogo y de apertura, y eso pues le ayuda a entender. ¿Sabe? Los creyentes y la iglesia y los pastores no somos personas caprichosas o que queremos algo porque queremos imponer nuestro criterio. No, no, es un criterio de balance justo, de diálogo. Son cosas que lo que va a hacer es facilitar la movilidad del trabajo comunitario, social y de fe que hacemos nosotros. Y además, crear ambientes positivos para el gobierno. Estamos discutiendo lo que pasa en los hospitales, Exacto. cómo los capellanes pueden hacer algo. Pero cómo esta ley 14 de libertad religiosa, entre otros argumentos y exposiciones que tiene, si el derecho es del feligrés, del creyente, de pedir que su sacerdote, su capellán, su consejero espiritual, su pastor, su mentor, le asista en su momento de dificultad física, emocional, del aspecto por el cual está pasando un ser humano. Aquí murió mucha gente solo por Solo. COVID. Y créame que aunque la enfermedad era toda una incertidumbre, yo creo que la exageramos. Yo pienso que todo el COVID lo exageramos más de lo que cualquiera persona, porque los otros días vi un documental en Israel que en ciertas ciudades de Israel, especialmente donde están los judíos ortodoxos, allí ellos siguieron con las escuelas abiertas, siguieron con todo. Y no murieron tanta gente como acá. Sí. No, y algo interesante, a mí, yo tuve una experiencia una vez que como pastor fui a entrar a un hospital y era fuera de hora. Y yo le dije, mira, la persona me llamó, el policía no quería dejarme entrar. La persona me llamó y quiere que yo llegue allá y está ahí el familiar y le tuve que guiarle y tuve que presentarle hasta ID mío de retirado militar. Yo dije, mira, ya, No pudiste entrar ni por pastor, ni por militar, ni por educador, ni por nada. pues nada. Y yo le Y dije, estas mira, personas que están en estos lugares de seguridad, a veces no tienen el tacto ni el adiestramiento necesario. Yo no los culpo del todo. Ellos no tienen el tacto, no tienen el adiestramiento. Y el hospital va a tener, de hecho, el hospital tiene que saber que si siguen violentando esto, la multa por día son $5,000. y en Estados Unidos se permite a los pastores entrar y a los Sí. sacerdotes. Y cuando Aquí yo, pero es que aquí era así antes. Esto es de, qué sé yo, de 8 o 10 años para acá. Yo sé que han habido unas situaciones de seguridad en los hospitales, pero si fulano de tal está en ahora hay teléfono en las habitaciones o celulares, y tú lo llamas, o la enfermera del counter va allí un momentito y le dice, mira, es cierto que tú enviaste a pedir que viniera tu sacerdote, ¿cuál es el nombre? Fulano de tal. Ah, pues sí, déjelo pasar. Y si no, que el guardia lo acompañe hasta la habitación allá. exacto. No, y los asuntos de seguridad han sido personas que no se identifican, que han Eso es verdad. entrado sin identificarse, pero cuando una persona ya se identifica,
y da su identificación, el guardia de seguridad debe ser más flexible en O términos enviar, de... vuelvo y repito, enviar con otros de los de seguridad hasta la habitación. Pero se le está violando un derecho que la gente tiene a esa intimidad de fe con su ministro, con su líder, porque así como tú quieres tu médico, en muchas ocasiones, porque ya tiene una relación médico-paciente, pues tú tienes una relación médico del alma, en caso de los pastores. Vuelvo y digo, me pareció muy satisfactoria la reunión con la secretaria. Los ayudantes de Fortaleza dijeron que iban a haber una con educación también, con la secretaria de familia. Son áreas que tenemos mucho que aportar en Sí, en esa y el área. pastor más, porque el pastor conoce la parte comunitaria, se mueve dentro de la comunidad, sabe lo que está pasando en la comunidad, que es una información que para ellos es de valor para poder tomar decisiones en la silla donde están. O sea, También está para firma de la gobernadora un proyecto de administración que trae un trato de aceleración y adecuadicidad con relación al Departamento de Hacienda y el CRIM con las organizaciones como iglesias sin fines de lucro, del reconocimiento. Aquí hubo un momento que con Zaragoza la cosa se puso difícil para tú lograr el estatus de exención contributiva, lo que se conoce como la 1101A, que es la que tiene que ver con las iglesias. Había que pagar un experto contable que eran muy pocos los que sabían cómo llenar toda esa retragila información. Pagabas por eso, te costaba sobre $800, hasta multa cuando la iglesia se supone que no esté dando informe, porque el mismo reglamento lo dice, el 82, ese reglamento de Hacienda, 8200, no me acuerdo la otra parte, pero decían que no había que hacer informe, estábamos exentos. Pues no. eh, una vez tú te metías en la cuestión de Suri, era como una trampa. Y eso de Suri te conectaba ahí, y si no rendía el informe, entonces te metían $500 de de multa. multa, No rapidito. reconocían el estatus de exención. También pues ahí se contagiaron los bancos, se contagiaron otras agencias del gobierno, el CRIM. Y ahora hay una ley que va a facilitar esto. Pero hay que educar, Hay que educar. porque si no lo saben, y yo me voy a tener una reunión con la Asociación de Bancos para, y las cooperativas para explicarle, mira, no tienes que pedirle a las iglesias esto. Tú le abres la cuenta y se acabó. No, y que es importante porque hay iglesias tal vez que tengan la parte económica para llevar unos gastos, pero hay otras que No, no no tienen pueden, ni no la parte tienen, económica ni los expertos ni para los hacer eso. expertos. Entonces tú contratas a un experto, te cobra un montón de dinero y es experto de nombre porque tampoco sabe cómo hacerlo. Yo que conozco cómo se hace esto, sé lo tedioso que es, como estaba el sistema anterior, y sé que hablo con contables a veces y con personas en ese sentido y la cosa no dominan el tema. Y que las leyes han cambiado demasiado Ah, rápido. no, y pues tenemos una cantidad de leyes ahora en estos 6 meses que son de avanzada. La ley 155 del 2020, que es la que aclara la personalidad jurídica de las iglesias. Tú le preguntas a abogados sobre este tema y hablan muy poco. No, ustedes están en la ley de corporaciones. No, no, eso enmendó la ley de corporaciones aclarando que la iglesia ni es el tercer sector, como se nos llamaba, que no somos las organizaciones sin fines de lucro como querían denominarla, o que somos las non-profit organization y otros nombres que nos ponían, ¿verdad? No, nosotros somos la iglesia, con reconocimiento legal en la Constitución de Puerto Rico y también la de los Estados Unidos. Entonces, el famoso sin separación de iglesia y Estado lo usaban cuando querían detener el desarrollo de la iglesia. Pero eso no es lo que hace, reconoce que el Estado tiene que tener un respeto por la iglesia. Porque antes del Estado estaba la iglesia. ¿Cierto es? Y aquí en Puerto Rico también. Y eso pues abre la puerta a que la iglesia continúe haciendo su trabajo esto de manera más fácil Sí. para la gente que necesita. Que eso es lo que debe entender el gobierno. El gobierno a veces quiere interferir en la iglesia, pero lo que hace en vez de
no solo interferir, sino estropear el trabajo que hace la iglesia con la Que le comunidad sale más más económico económico. al Estado toda esta aportación que hacen las organizaciones de base de fe eclesiástica, que aporta, que es el trabajo ese de cercanía, de ayuda a nuestras comunidades, nuestra gente. eh, el gobierno que despierte y entienda cómo trabajar con las organizaciones de base de fe, las organizaciones sin fines de lucro y las iglesias, va a ser el departamento de la familia lo va a tener nada más para cuestiones administrativas, porque muchos de los problemas se van a resolver por ese trabajo que hacen entidades como Galcrea, Teen Challenge, y otros más. Y el mejor ejemplo fue Huracán María. Oye, lo reconoció la misma FEMA, lo tuvo que reconocer. Tuvo que reconocerlo porque no hubo proceso más rápido que la iglesia en pocos días ya estaba ayudando a la comunidad, mientras el gobierno se tardó semanas en llegar a las comunidades. Aquí de hecho, ya hay una ley que habla sobre eso, de que somos esenciales. Ya se reconoce a nivel federal, FEMA, la iglesia es esencial por su servicio. Y también hay una ley aquí que recorre la 66, que el ministro o la iglesia que se le debe dar oportunidad de aportar en el ejercicio del rescate, en el ejercicio de la emergencia, apoyo espiritual, los templos como refugio, cocinas comunitarias, centros de consejería. Tenemos Centros de todo. ayuda. Y como las iglesias se hermanan unas con otras, lo que no tengo yo lo tienes tú. Y nos llamamos, ve acá, Vicente, trae para acá tu expertise como doctor. Y todos nos unimos y se rompe la barrera burocrática, que es muy importante. Bueno, pastor, antes de irnos, ¿cuál es tu opinión sobre la situación de los inmigrantes y cómo la iglesia también está atendiendo esa situación? Mira, en cuestión de los inmigrantes, nosotros creemos en la vida, creemos que son seres humanos y debemos apoyarlos. Debemos apoyarlos en términos de ayudarlos a hacerle su proceso también legal, porque también vemos que, pues, a veces no hacer el proceso legal causa problemas. Yo tuve la experiencia como pastor aquí en San Juan, que ayudé a un mexicano a hacerse Ciudadano, ciudadano residente. residente de Puerto Rico. Y en ese proceso lo llevamos y fue rápido, Fue ¿no? exitoso. Fue exitoso Es que si totalmente. la gente también hiciera las cosas a tiempo y con la prontitud que merece, eh, pues no estuvieran pasando muchos de ellos el estatus migratorio indefinido, no definido, como llaman, porque por lo menos ya tuvieran un papeleo adelantado, tuvieran una green card, una ciudadanía. Y el proceso estuviera a punto de culminar, ¿verdad? Que es un proceso a veces económico, pues sale un poquito costoso, pero yo creo que nosotros como iglesia podemos ayudarlo a terminar ese proceso Sí, y le que se tenemos un profundo amor y cariño a nuestros hermanos inmigrantes, especialmente al grupo mayoritario aquí, que es el dominicano, y oramos para que esto pueda solucionarse. Sepan que pueden ir a las iglesias y no van a tener problemas. Y si está asustado, pues nada, lo acompañamos hasta la casa. lo acompañamos y lo apoyamos y lo vamos Amén. a defender. Bueno, te doy las gracias, doctor y pastor Vicente, José Vicente, gracias por tu gran aportación. Sigamos, ¿verdad?, unidos y haciendo el trabajo. Gracias por invitarnos y estamos a la orden siempre. Amén. Bueno, usted nos puede seguir, como dije, en todas las redes, en todas las plataformas, en YouTube, como Apóstol Ricky Rosado. Fuerte abrazo, los bendecimos. Tribunal Cristiano.